de la etimología, de dónde viene la palabra templo, cómo ha evolucionado eso, ¿no? Y vamos a encontrar que en torno del templo, así como buscamos el sentido de la palabra templo, nos encontramos ahí entonces con un pasado, un presente y quizá también nos podemos proyectar a un futuro, ¿no? Vemos que ahí les he puesto una serie de imágenes de templos que podemos hoy verlos en el internet. Por ejemplo, ahí a la izquierda derecha tienen ustedes las piedras de Stonehenge en Inglaterra. Es un templo de la edad de piedra, unos megalitos, ¿no? Una cosa increíble, probablemente de adoración al sol, a la luna, ¿no? Luego, más hacia la derecha tienen ustedes una maqueta, una reconstrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Al extremo de la derecha tienen ustedes la Torre de Babel, el Sigurat, ¿no? Estos templos de Oriente que querían alcanzar al cielo, acuérdense del relato bíblico del Génesis, ¿no? Tenemos acá en el segundo plano, en la izquierda, a la derecha, a medio, tenemos una sinagoga, la sinagoga de Berlín, con sus cúpulas y sus cosas, ¿no? San Pedro de Roma en el centro, la mezquita de la Roca o del Aqsa que está construida ahora en Jerusalén con la cúpula dorada donde antes estaba el templo de Jerusalén, ahora quedan solo los cimientos, las murallas de los cimientos donde los judíos tienen una sinagoga donde van a orar y orar también por el templo, ¿no? Tenemos ahí una iglesia abajo izquierda, una iglesia moderna de la Iglesia Evangélica de Chile. Al otro extremo de la derecha, un templo budista con todas sus guaraguas, sus imágenes. Y al centro he puesto también algo muy chiquito y muy sencillo, una capillita como las que nosotros tenemos muchas veces en nuestros campos donde nos reunimos para la comunidad para orar. Lejos de esa grandeza que vemos, en esa sencillez de la casita, de la casa comunal, ¿no? Donde nos reunimos hoy. Claro, el templo, hoy los templos son una categoría muy vigente, ¿no? Y vamos a ver que en la misma evolución de las palabras vamos a ir encontrando algunas pistas, ¿no? Buscando de dónde viene la palabra templo, me he encontrado con que, fíjense ustedes qué cosa tan curiosa, templo está en el verbo contemplar. Por lo tanto, en los orígenes, el templo era un espacio cuadrado que los adivinos cortaban en el bosque para ver el cielo y ver el vuelo de las aves y poder así adivinar y consultar a los espíritus, ¿no? Entonces, ya desde los orígenes del templo, fíjense cómo nos relaciona con la naturaleza, con el cielo y la búsqueda de qué querrán los dioses, qué querrán los espíritus, ¿no? Muy interesante. Más adelante, pasó a designar la construcción sagrada, por ejemplo, en Grecia, con el término temnos, tiene también la raíz tem, ¿no? Muy importantes las raíces. Y solo más adelante, y al comienzo no tenían ni techo, eran unas columnas como los de Stonehenge, y luego ya se pusieron los techos y se adornaron, y se puso la cúpula o el altar, que es una plataforma elevada donde se hacen ofrendas y sacrificios. Y por supuesto, se dedican a un dios y se coloca la estatua de un dios ahí, ¿no? Si nos vamos en cambio al oriente, a las pagodas, a estos templos budistas, hinduistas, la palabra pagodi viene, está relacionada con una diosa, Kali, la esposa del dios hindú Shiva, y curiosamente esa palabra da origen a
porque es un idioma madre de nuestros idiomas, pero también del hindú, ¿no? Y entonces resulta que la idea del lugar religioso tiene que ver con repartir, compartir y comer una comida sagrada. De ahí viene el origen de muchas palabras griegas nuestras que tienen la palabra fago, fagein, comer. Fíjense ustedes, una casa donde se come una comida sagrada. De ahí viene antropofagia, esófago, una cantidad de palabras en las que está esta raíz de comer, ¿no? Vemos primero contemplar, comer, ¿no? En los sigurats que hemos visto esas la Torre de Babel, ¿no? Es una torre escalonada que se encuentra en todas las culturas, en muchísimas culturas, Mesopotamia, Egipto, las mismas pirámides, la India, México, el mundo maya, etcétera, donde se hacen observaciones astronómicas y se realizan sacrificios. La idea de una edificación que intenta alcanzar el cielo, muy interesante, ¿no? Y bueno, vemos también que en Israel, por lo tanto, también hay esta presencia, ¿no? En los orígenes mosaicos encontramos la expresión tabernáculo, tienda, porque resulta que los hebreos no tenían templos. Era un pueblo que no podía andar cargando un templo porque eran nómadas y entonces tenían una tienda, un santuario móvil que coincidía con la propia tienda y por eso cuando los hebreos en el desierto también construyeron una especie de tienda, se cree, ¿no? Para ahí Moisés, pues de alguna manera ejercía su mediación con Dios, ¿no? Luego, el templo de Jerusalén, una vez que en la monarquía se construyó, pues se construyó esta casa de santidad. Ahí vive el santo y de ahí viene la palabra santuario, ¿no? En todo caso, pues en el Antiguo Testamento el templo es el lugar, la morada de la presencia de Yahvé. A diferencia de los templos paganos, no hay una imagen de Yahvé, pero en el fondo es la misma idea del templo pagano también. Allí habita la gloria, la santidad y es un lugar privilegiado de encuentro con Dios para la adoración. Fíjense que en la palabra adoración está la palabra ora, ora, oración, y oración tiene que ver con boca. Tómese por vía oral, ¿no es cierto? El orador. Entonces, fíjense que adoración está en relación con la palabra, con el diálogo, ¿no? Y el culto, que viene de la liturgia, ¿no? El servicio, que era un servicio a la comunidad, pero también luego servicio a los dioses. Fíjense ustedes que aquí está resumido pues los 12,000 años de evolución de la humanidad. Y en la medida en que Dios se va revelando, también el concepto de Dios va cambiando y por eso también el concepto de templo va a evolucionar y vamos a ver cómo hemos llegado a pensar ahora, ¿no? Ahora, en general, nosotros ya hemos cambiado ahí una evolución de la idea de templo como edificio de la comunidad a una congregación que a gente reunida para la oración, el culto y la fraternidad, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este cambio? ¿Cómo se produce este cambio? Bueno, ya veremos cómo en el Antiguo Testamento enseguida esto va a ir poco a poco evolucionando, pero esta ruptura entre el templo edificio y el templo comunidad se va a producir precisamente después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando sobreviven dos congregaciones, la sinagoga y la iglesia. Entonces ahora nosotros también le llamaremos al templo iglesia y al templo judío, a la casa de oración y estudio,
sinagoga. Sinagoga es muy parecido a eclesia, ¿no? Sinagoga viene del verbo sin, es con en griego, y agoge, el verbo es reunión. Por lo tanto, sinagoga significa lugar de reunión, congregación de la comunidad para la oración, y designa también a la comunidad judía, ¿no? La iglesia proviene, en cambio, del verbo kaleo, eclesia, que es llamar, la reunión de los llamados, de los convocados. Incluso esto tiene su raíz en el Antiguo Testamento, la asamblea litúrgica en el desierto, ¿no? Y por lo tanto designa iglesia también a los templos cristianos, pero fundamentalmente vemos que tanto en sinagoga como en eclesia, lo que ya no tenemos primeramente la idea del edificio, sino la idea de la comunidad. Esto es muy importante porque significa un salto cualitativo en la concepción del templo, ¿no? Bueno, de todas maneras, pues hoy en el lenguaje común, en nuestros días, pues es un lugar especial, sagrado, donde se puede entrar en contacto con Dios, con símbolos, signos, palabras, actos, la liturgia, y ya hemos visto es común en todas las culturas, en el antiguo Israel y también entre nosotros. En el caso nuestro concreto, identificamos al templo con la casa de nuestras parroquias, en las iglesias parroquiales. Los cristianos católicos se reconocen como miembros de la iglesia católica, de un mismo pueblo, de una misma comunidad y familia, y allí se celebra la fe y los sacramentos que nos unen, alimentan, renuevan la vida, su esperanza y su fuerza para mantenernos unidos como miembros de la gran familia, ¿no? Entonces, vemos que hemos llegado a este concepto de lo que es nuestro templo, nuestra casa de oración, de reunión, pues a través de una larga evolución muy interesante, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que la historia del templo es también la historia de sus deformaciones, la historia de sus patologías. Y ahí pongo yo una frasecita que dice, no hay nada más peligroso que la perversión de lo sagrado. Cuando lo sagrado, aquello que está orientado a construir relaciones de honestidad con Dios, de justicia con los hermanos y de unión y convivencia armónica, porque a eso debe contribuir el templo, pues cuando se pervierte el templo, entonces tenemos graves problemas. Y vamos a ver cuáles son esas patologías que han acontecido a lo largo de la historia, ¿no? Para estar prevenidos contra estas especie de COVID religioso que puede dañar nuestro, todo se puede enfermar, también nuestros templos pueden enfermar. El templo puede volverse una simple tradición o costumbre cultural y cultural. Y el templo se desconecta de la vida concreta de la gente y no es algo que tenga que ver con nuestra gente. Esto pasa incluso con muchos de nuestros cristianos que van al templo porque sí, porque así la costumbre y tal y cual, y hacen los sacramentos por costumbre, pero si les preguntan por qué y qué resultados va a tener eso en la vida, vamos a ver que muy poco o nada, ¿no? Peor cuando el templo se convierte en un lugar de negocio, ¿no? De venta de servicios y objetos religiosos, que siempre van ligados a una especie de interpretación supersticiosa y mágica de los lugares y de las cosas sagradas. Entonces, esta idea de que esas cosas sagradas tienen un poder por sí mismas y que basta echar agua bendita, ya el demonio se asusta, ¿no? Estas ideas un poco elementales y que hace bueno, pues a veces creer que porque tengo, claro, es para gente que tiene una fe muy débil, se aferran a estos amuletos que se ponen en el cuello, creen que eso les protege, en fin, qué sé yo. Y claro, como esto es muy demandado por
por mucha gente, pues hay quien se convierte en proveedor de estas necesidades y eso deviene simplemente un negocio, ¿no? Pero más todavía, es más profundo esto, que las mismas relaciones con Dios se convierten en un negocio. Es decir, yo negocio mis relaciones con Dios a través de una ofrenda que considero que Dios por esa ofrenda está obligado conmigo a bendecirme. Es decir, yo compro bendiciones. Yo haciendo el ritual, ya estoy asegurándole, atándole a Dios para que me bendiga. Y probablemente no me preocupo de mi vida moral, de cómo me comporto yo, porque ya he pagado, ¿no es cierto? Ya he pagado. Entonces, eh, pasó una cosa en pandemia, que un sacerdote se saltó aquí en Cuenca, en un cantón, se saltó las medidas de seguridad y había recibido un poco de dinero para hacer un bautizo con 200 personas cuando estaba prohibido en pleno encierro. Y el reclamo de los que habían pagado el bautizo, la indignación era esta: ya hemos pagado al Padre por el bautizo, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas no son ajenas de esta especie de, digamos, de patologías, ¿no? Otro peligro que se cierne en este ámbito de lo sagrado es que el eje del templo, como pasó, ya veremos en Israel, se convierte en el eje de un sistema de sacralidad exclusiva y excluyente. Un espacio para los puros, para las clases exclusivas, que les sirve para fortalecer su poder y su prestigio, ¿no? Y, mm, y mientras que excluye a otros que quedan fuera, sin acceso, los pobres, los marginados. Entonces, el templo se vuelve un centro de poder y un centro elitista, ¿no? Y más sutil y profundo todavía es pretender encerrar, secuestrar a Dios en un espacio físico, cosificarlo en torno de tiempos y personas sagradas. Esto tiene que ver con la idolatría, es decir, yo lo encierro a Dios en un ídolo. Y claro, luego el contenido de Dios también puede cambiar, porque mi ídolo puede ser el dinero y yo lo vuelvo sagrado, ¿no es cierto? O puede ser una imagen, una estatua que deja de ser una referencia cultural y artística para convertirse en Dios mismo, ¿no? En todas las críticas de los profetas y del libro de la sabiduría a esta gente que construye un ídolo y luego lo adora como si fuera un Dios. Pero fíjense que también sin tener al ídolo, sí podemos hacer de Yahvé y de Dios un ídolo en la medida en que lo secuestramos, lo domesticamos y le obligamos a responder a nuestros caprichos y a nuestras exigencias, ¿no? Bien, vamos entonces a ver brevemente la historia. Luego vamos a ver si podemos tener un poco de tiempo para, para poder conversar y hacer preguntas. Rápidamente, porque esto ustedes ya conocen, ¿no? No voy a extenderme mucho. Sabemos que recorriendo la historia de Israel en la época patriarcal, cuando Abraham y compañía pues andaban con sus tiendas, era la propia tienda el lugar del culto familiar. Todavía llevaban unos pequeños idolitos familiares en la tienda, ¿no? Pero por eso va a ser muy interesante este concepto de Dios que tienen los nómadas, de un Dios que camina con el pueblo. Eso va a ser muy importante porque no es un Dios anclado en un templo ahí, fijado con clavos a una peana. No, no, es un Dios dinámico, un Dios que camina con ellos, que tendrá muchos nombres y que luego se unificarán bajo el nombre de Yahvé, ¿no?
Ya con Moisés en el desierto, vemos que esto no se sabe si es una especie de retroproyección del templo a la época del desierto, pero lo cierto es que en el Éxodo hay 2 buenos capítulos ahí de la tradición sacerdotal dedicados al diseño de la tienda de la reunión, de la tienda del testimonio, ¿no? Claro, si el pueblo vivía en tiendas, pues tampoco le podías hacer a Yahvé un templo de piedra, ¿no? Durante la época tribal, cuando ya el pueblo entra en posesión de la tierra, se encuentra que ya habían una serie de templos cananeos. Y entonces lo que hacen es sustituir al dios cananeo por el dios, por Yahvé. Y se empieza a rendir culto a Yahvé en los templos que habían en las distintas tribus, por ejemplo, Gilgal, en el templo de Silo, en el templo de Dan, en el templo de Betel, en el templo de Beersheba, una serie de lugares donde se adoraba al Dios supremo cananeo, él que va a ser identificado con Yahvé. Ustedes saben que en la tradición yavista se usa el nombre de Yahvé, pero en la tradición eloísta se usa el nombre él, que significa Dios. Él es Dios. Por lo tanto, él, Yahvé es él, es la confesión de las tribus. Yahvé es Dios. Y de ahí va a venir Alá, de la misma raíz, Alá, ¿no es cierto? Y Él es Dios. Él está relacionado con la idea de, por ejemplo, el sacerdote Melquisedec era sacerdote de él, Sadai, del Dios Altísimo, que termina siendo identificado con Yahvé. Bueno, fíjense ustedes que cuando el pueblo quiere construir, cuando David quiere construir un templo a Yahvé, como que al profeta Samuel y a los profetas y al profeta Natán no les suena muy bien eso. ¿Por qué? Porque tú le vas a construir, dice David, saca pecho y dice, yo vivo en una casa de cedro y magnífica, en un palacio, y Yahvé viviendo en un arca, porque me olvidaba decirles que durante la época tribal, como ya no había tienda, la presencia de Yahvé se concentró en el arca de la alianza. Y el arca de la alianza era como esas urnitas que nosotros en nuestros anejos tenemos de la Virgen de la Nube, ¿no? Es que iba pasando de casa en casa, de templo en templo. Una vez se la robaron los filisteos y todas esas historias muy interesantes, ¿no? Y al fin David decide y dice, ¿cómo puede ser que Yahvé viva así sin casa, vagabundo de un lado para otro? ¿No es cierto? Le voy a construir una casa. Y Natán le da un mensaje a David, tú me vas a construir a mí una casa, tú, déjate de pendejadas, soy dueño de todo, ¿qué casa me vas a construir a mí? Yo te voy a construir una casa a ti, te voy a mantener como a tu familia, te voy a mantener como rey, la casa real, ¿no? Entonces, vemos que igual que pasaba con el reino, tampoco a Samuel le gustó que quisieran constituirse en una monarquía, porque era de alguna manera rechazar el gobierno de Yahvé, ¿no? Bueno, cuando surge la monarquía, los primeros reyes unificaron a todas las tribus y ya en la época de la reforma de Josías, pues resulta que para unificar el culto y unificar al pueblo y unificar la monarquía en Jerusalén, pues resulta que se destruyeron los demás templos. Es como si Taito Obispo dijera que nanay de capillas en las parroquias y que todo el que quiere encontrarse con Dios que venga a la catedral y que mandara a destruir todas las iglesias parroquiales y todas las capillas. Más o menos eso es lo que hicieron Salomón y David. Destruir esos centros de reunión que obviamente en la religiosidad popular, esos judíos de las tribus
no sabían muy bien quién era Yahvé y lo confundían con otros dioses, había mucho sincretismo, mucha mezcla con supersticiones y todo eso. Y claro, por un lado se purificó el yavismo, pero por otro lado también se centralizó el culto para asegurar el control político, económico, militar y religioso, ¿no es cierto? En general, los templos son parte de la legitimación del poder político, ¿no? Entonces aquí vemos que entra también esta patología, ¿no? De que Jeremías, por ejemplo, no estuvo nunca, aunque sí sentía simpatía por la reforma de Josías que destruyó todos los, pero él también era de la familia de un pueblo, de Anatot, y destruyeron también el templo de su pueblo, ¿no? Y eso pues no le gusta a nadie, ¿no? Eh, entonces, los profetas denuncian estas patologías, ¿no? Eh, se construyó un estilo de sacerdocio fiel y servicial a la realeza que puede controlar el poder de la religión para mantener al pueblo sumiso a los reyes, que en muy raras veces fueron justos y fueron fieles a la alianza. O sea, el templo estaba instrumentalizado en función de la política. Los profetas denunciaron esta situación, la corrupción del templo, del sacerdocio y de la monarquía, un culto vacío, formalista, idolátrico. No importaba que se nombrara a Yahvé cuando en realidad se concebía a Yahvé como un dios parecido o igual de los dioses que eran adorados en Egipto o en Mesopotamia, ¿no? Bueno, eh, rápidamente saben que la primera destrucción del templo salomónico, davídico salomónico, tuvo un lugar en el 587, ¿no? Y surgió la diáspora. Y de ahí surgió la sinagoga como lugar de oración, estudio, etcétera. Al frente ya no estaba un sacerdote, sino un rabí, un maestro de la ley. Así cada comunidad está unida, todo Israel, todo forma una sola realidad santa unida por la fe, la Torá, la ley y las costumbres. Luego, cuando se reconstruye el templo volverá a ser parte de este sistema de una especie de santidad dispersa, ¿no? De relaciones. También los musulmanes lo tienen eso así. En el caso de los musulmanes es más claro lo que voy a decir. La mezquita, el templo fundamental de los musulmanes es el templo que está en Arabia, el templo de la Meca, a donde todos peregrinan y todos rezan en dirección en la Meca. Y entonces podemos decir que las mezquitas son una especie de sucursales de la sinagoga central, del templo por antonomasia. Es como si nosotros consideráramos que nuestras capillas de iglesias son sucursales de San Pedro de Roma, y no es así. Ninguna iglesia está concebida como una sucursal de la iglesia de Roma, ¿no? Hay ciertas iglesias que tienen una mayor veneración y estima, pero Dios está en todas partes, ¿no es cierto? Y no necesitamos necesariamente estar en ese lugar como si fuera el más. Aquí se habla de más y menos santo, ¿verdad? El lugar más santo, como era en el templo de Israel. Después, en el templo de Herodes, había un lugar que se llama el Santo de los Santos. Luego, el lugar de los sacrificios era el santo, y después ya estaba el patio de los sacerdotes, el patio del pueblo, el patio de las mujeres y el patio de los gentiles. Y más allá de eso estaba el mundo non santo, el mundo pagano, no santo. Por lo tanto, la santidad se concentraba en un espacio, en una casta sacerdotal, en unos días sagrados. El Yom Kippur, el sumo sacerdote,
y el Santo de los Santos. Vamos a ver cómo Jesús va a transformar eso. Leer la carta a los Hebreos es muy interesante para tener una idea clara de el cambio que significa la mentalidad de lo sagrado en Jesús y en los cristianos. Estamos asistiendo y este cambio de mentalidad ya comenzó 500 años antes de Cristo, precisamente porque va a haber un cambio en el paradigma religioso. La sustitución de los sacrificios por una nueva forma de relación con Dios de carácter predominantemente personalizado y ético. Ello implica también un cambio en la naturaleza de los mediadores del culto. El liderazgo de los sacerdotes da paso al liderazgo de los sabios, de los maestros de la sabiduría. Nosotros vemos que Jesús en ningún momento es nombrado como un sacerdote en los evangelios, sino como el maestro, como alguien que enseña. Es decir, no es tan importante hacer sacrificios, sino tener conocimiento de Dios y de su voluntad y de hacer la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Y la voluntad del Padre no es otra que la fraternidad, el amor, el perdón, la caridad, ¿no? Entonces, hay un verdadero terremoto en la concepción de la sacralidad, ¿no? Eh, Desgraciadamente, y precisamente en Palestina y en torno del templo reconstruido por Zorobabel a la vuelta del destierro, se acentuó este formalismo religioso en el culto, un legalismo y segregación. ¿No es cierto? El templo se volvió un signo de poder para juzgar, castigar al que violaba la ley, declarándolo impuro, pecador, indigno del culto y del templo, separándolo de Israel y expulsándolo prácticamente del pueblo de Dios. Por ejemplo, los leprosos, las mujeres menstruantes, la gente que tenía, los pobres que vivían en contacto con el campo, todas estas personas para poder entrar al templo tenían que purificarse y tenían que pagar, ¿no? Además, Herodes, poco antes de Jesús, inició la reconstrucción grandiosa del templo de Jerusalén como signo de su poder y dominación. Cuando los discípulos de Jesús con Jesús llegan a Jerusalén, algunos de ellos probablemente era la primera vez que iban a Jerusalén, viendo el templo se quedaron con la boca abierta. ¡Ah! ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Ven todo esto? De esto no quedará piedra sobre piedra. O sea, que Jesús recoge precisamente toda esa tradición profética, porque el templo, lejos de ser casa de oración, de encuentro, se había convertido en eso que vamos a ver ahora, Jesús y el templo en el Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a hablar entonces, en el Nuevo Testamento hay una sustitución del templo. El templo de Jerusalén va a ser en el Evangelio de San Juan sustituido por otro templo. ¿Cuál? Veamos. Entonces, a ese templo que en Jerusalén es el referente religioso, social, político, económico, pues vamos a ver que Jesús, como todo judío laico, Jesús participó del culto del templo, subió desde niño con sus padres a la celebración de la Pascua, también se da cuenta de que fue llevado a la purificación, a la circuncisión y a la presentación del niño en el templo, ¿no? Eh, pero nada en la vida y en los hechos de Jesús hay que permita verlo como parte del templo. Él no es un sacerdote, un empleado del templo, no. Los evangelios nos recuerdan, pues, esa palabra que ya he mencionado de la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70, de esto no quedará piedra sobre piedra, que sirvió incluso esta palabra de Jesús, este logion de Jesús sobre el templo, pues tiene visos de toda historicidad porque fue utilizado
por los sacerdotes y los acusadores de Jesús en el juicio y en su condena a muerte. Ha amenazado con destruir el templo y esta es una acción, digamos, absolutamente subversiva. Sí, y le acusaban también de cambiar la ley de Moisés, porque Jesús no se sometía de una manera así servil a la ley de Moisés, la cuestionaba y la reinterpretaba, ¿no? Con libertad. Bien, Hechos de los Apóstoles nos muestra que, claro, la familia de Jesús y la vida de Jesús estuvo muy ligada con el templo y también la de los cristianos de Jerusalén. La primera comunidad cristiana de Jerusalén, con Pablo, con Pedro, Juan y después Santiago, el hermano del Señor, continuaron asistiendo al templo a la oración. Igual que los musulmanes, cuando se llama a la oración durante el día, ustedes verán que los musulmanes paran todos, sacan su esterita y hacen su adoración al Akbar, Alá es Dios, ¿no? Y entonces, incluso a Pablo, cuando regresa con las limosnas recogidas en las comunidades, le obligan a hacer una ofrenda al templo y ahí es donde le acusan de haber querido introducir a un pagano, a un no circunciso al templo y se arma la bronca y lo cogen preso, ¿no? Pero no cabe duda que desde el comienzo los cristianos de la diáspora había un grupo muy contrario al templo. El diácono Esteban fue apedreado por Pablo y compañía porque eran radicales. Ellos decían, Dios no habita en casas hechas por manos de hombres. O sea, vemos que incluso en el cristianismo primitivo habían diversidad todavía, había una nebulosa, una nube ahí que todavía no nos aclarábamos. Poco a poco los cristianos tuvieron la certeza de que el verdadero culto, que es el verdadero culto que se ha de dar a Dios, no depende de un lugar, sino del corazón. El culto no es más válido porque se realice aquí o allá o en tal o cual templo, sino porque se realiza en espíritu y en verdad. Los adoradores, los que de verdad adoren a Dios en espíritu y en verdad, es decir, desde la vida que se esfuerza en caminar según la voluntad del Padre Dios, ¿no es cierto? Entonces, vemos que hay una evolución, ¿no? Y en la medida en que el templo ya se destruyó, deja de ser un referente para los cristianos que reinterpretaron las instituciones de manera simbólico-espiritual. El nuevo templo cristiano es del cuerpo de Jesús, el cuerpo templo de Jesús, el cuerpo luminoso de los discípulos, de los bautizados, de los creyentes en comunidad. Y según las propias palabras de Jesús, para acoger a Dios hay que acoger al niño, al pobre, al huérfano, a la viuda. Es decir, un nuevo lugar teológico, un nuevo lugar donde acontece Dios es en las relaciones comunitarias de amor, de fraternidad y de práctica de la justicia. Por eso, en la carta de Pedro, leemos también vosotros, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Hay una revolución teológico-cultural, ¿no es cierto?, que muchas veces pues tiende a olvidarse, ¿no? Bien, ahora sí estamos en condiciones de entender que lo que Marcos nos dice el domingo pasado en el Evangelio, cuando Jesús está en la última parte ya del Evangelio, en la tercera parte del Evangelio de Marcos, en la subida a Jerusalén, donde va instruyendo a sus discípulos, donde Jesús les habla pero no entienden
mucho, no entienden nada más bien. Ellos siguen pensando que Jesús es un Mesías político, ¿no? Sin embargo, él entra en Jerusalén humildemente, como decía la profecía de antigua, en un borrico, como Zacarías me parece que es el que dice, ¿no? Entra en un burrito como el Mesías siervo, el Mesías paciente y humilde del cántico del siervo de Yahvé, ¿no? De Isaías 42, de Isaías 53. Estamos poco antes de la Pascua, y Jesús al día siguiente sube al templo. Y al subir al templo se encuentra con esta higuera, ¿no? Que es curioso, es un símbolo, porque no me digas, si Jesús va a buscar higos en tiempo que no es de higos, obviamente no los va a encontrar, ¿no? Y además maldice a la higuera. Bueno, solo simbólicamente se puede entender esto. ¿Qué significa esta maldición de la higuera? ¿Qué significa? Dice Jesús, por 3 años he subido a Jerusalén a buscar frutos, los frutos que Dios quiere y no los he encontrado, ¿no? Está también ahí el tema ese de la parábola del dueño de la finca que quiere arrancar un árbol que no produce frutos y el hortelano dice, déjame, señor, echar un poquito de estiércol y si no produce, después de un año la cortas, ¿no? Bueno, pues cuando entra Jesús en el templo se encuentra con esa hojarasca, ¿no? Que ahí no hay nada de oración, de fe ni de justicia, ¿no? Y entonces se indigna, dice en el paralelo que incluso hizo un látigo, ¿no? Eh, eh, en, en el versículo 15, ¿no? Entrando en el templo, echó fuera a los que compraban y vendían, ¿no? Efectivamente, no solo que el templo se había convertido en el banco de las familias sacerdotales, ricas, laicas y sacerdotales, sino que el templo era un verdadero mercado. Allí se vendían recuerdos, artesanías, pero principalmente animales y todos los productos necesarios para los sacrificios. Y Jerusalén pasa de unos 50,000 habitantes a tener quizás 300,000 habitantes y todo el mundo pues va a pagar ahí, va a gastar un diezmo en actividades y productos religiosos. Jerusalén vive del turismo, vive de este turismo religioso, llamaríamos hoy día, ¿no? Los que no tienen dinero, obviamente. Sí hay ciertos servicios más baratos para los más pobres, pero algunos se quedan sin eso, ¿no? Tumbó las mesas de los cambistas. Versículo 15b. Tumbó las mesas de los cambistas. Claro, es que para poder dedicar ofrendas al templo había que hacerlo en el shekel, en los ciclos, que son la moneda del templo, ¿no? A la que todos los judíos de la diáspora pagaban anualmente 2 ciclos de plata. Por eso el templo era una especie de banco central de la casta sacerdotal del principado, de los principados judíos, ¿no? Y había que cambiar la moneda pagana, porque con la moneda pagana no se puede ofrecer al templo, ¿no? Cuando a Jesús le preguntan si hay que pagar al César el tributo, dicen, muéstrenme la moneda. ¿De quién es esa cara? Del César. Ah, esa es la moneda del César. Devuélvanle al César lo que es del César. Nosotros no aceptamos esa moneda en nuestra cultura y con esto no podemos nosotros negociar, ¿no? Entonces, el templo tenía su propia moneda, las otras, la gente quedaba fuera de esto, ¿no? Había que cambiar la moneda impura romana o de otros acuños por la moneda sagrada, ¿no? Por eso estaban los cambistas, que ustedes saben que hay picardías, ¿no? Tumbó también los puestos de vendedores de palomas, ¿no? Eh, eh, Se ve que todavía no habían llegado muchos animales para el sacrificio, porque fíjense ustedes que el templo de Jerusalén
era un verdadero camal de matanzas. Y no solo Jerusalén. Los templos griegos, no sé si ustedes han oído hablar de las sagradas hecatombes. Cuando una ciudad celebraba su fundación, pues celebraban las hecatombes. ¿Y saben qué era una hecatombe? Sacrificar 100 toros. O sea, el templo era un camal de matanza, ¿no? Los templos eran un camal de matanza. Bueno, parece que en la época de Jesús ya había cambiado un poco, se habían reducido estas matanzas y ya casi solo se ofrecía el sacrificio de los corderos a los que llevaban al templo para sacrificarlo para la Pascua, ¿no? Las palomas eran adquiridas por los pobres. Por ejemplo, dice que María y José, cuando fueron a presentar al niño en el templo, ofrecieron palomitas, porque eran pobres, ¿no? Los ricos, dice Jesús, que incluso hacían chorrear grandes cantidades de dinero en el cepillo del templo, a diferencia de la viuda que puso ahí lo único que tenía para vivir, ¿no? Que fue por eso alabada por Jesús. Y no permitía, ya en el versículo 16, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Entonces, haber convertido el templo en un espacio de irrespeto, en un lugar de silencio, de paz para el encuentro espiritual, para un maestro como Jesús, el templo debía ser eso, una casa de oración y no un mercado bullicioso, no un mercado bullicioso, ¿no? Y luego dice el texto que Jesús se puso a enseñar. Jesús da razón de por qué actúa así, ¿no es cierto? Y recurre a dos citas, a la cita de Isaías 56:7, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Importante esta dimensión universal que ya la tenía Isaías. No solo casa de oración, sino para todos los pueblos. No exclusivo para el pueblo judío. Y el de Jeremías 7:11, ¿acaso toman este templo consagrado a mi nombre por una cueva de ladrones? Yahvé habla de un templo consagrado a mi nombre. Sí, la consagración es una dedicación a. No existe un lugar sagrado per se. Para que ese lugar se vuelva lugar, hay que darle un sentido, hay que dedicarlo y consagrarlo a. San Pablo va a decir, los cristianos van a decir que nuestra consagración fundamental va a ser el bautismo, la consagración por el Espíritu, ¿no? Entonces, que marca la vida nueva en nosotros. Eso es lo que nos consagra básicamente, esa es la consagración fundamental de la fe cristiana, ¿no? Bien, aplicaciones pastorales. En el mundo cristiano ya vemos como en otros lugares el templo sigue teniendo una significancia. No podemos ignorar esto y decir, no, aquí si somos auténticos cristianos no vamos a un intimismo, yo voy a adorar a Dios en espíritu, en verdad, en mi propio corazón. Bueno, si me reúno con alguien, ya estoy construyendo un espacio de reunión donde voy a rezar, donde voy a orar y eso ya le vamos a llamar capilla, templo, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano necesita reunirse y donde se reúne, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio. Por lo tanto, donde hay comunidad reunida, ahí está el Señor y si esa comunidad quiere guarecerse de la lluvia, está bajo techo. ¿No es cierto? Quiere tener abrigo del viento, tiene paredes, quiere hacer del lugar un lugar agradable y bonito, lo decora, lo arregla, lo adorna. ¿Por qué? Porque estima ese lugar de reunión porque es la casa de la comunidad. Esto es humano y natural, pero cuidándonos de no caer en esas patologías. Por eso nosotros en nuestras parroquias tenemos que hacer que nuestras liturgias estén ligadas a la vida, ¿no? Y no ritos vacíos. Respaldando nuestras ofrendas con una vida honesta y el testimonio de vida.
reactivando la oración en la familia, en las casas, en todo lugar, no como el único lugar exclusivo, ¿no? Dice que a un gitano le preguntaron, ¿dónde se encuentra Dios? Y el gitano respondió, dicen que en todas partes, pero de lo que yo veo, lo que se dice para en las iglesias. ¿No es cierto? Esta idea de que de alguna manera sí, Dios está en todas partes, pero donde más está es en las iglesias. Bueno, habría que siempre tomar esto con mucha precaución, ¿no? Practicando la justicia, recordando siempre esto que dice Oseas, ¿no? Y que Jesús lo recoge en el Evangelio. Justicia quiero y no sacrificios. No, Dios no quiere nuestro sufrimiento. No es que hay que darse de pedradas y ahora que estamos en Semana Santa, ¿no? Para agradar a Dios, ¿no? Acogiendo nuestras liturgias y acogiendo nuestras liturgias a todos y todas, sin discriminación. Es más, con preferencia. Haciendo de nuestro templo parroquial, capilla barrial, un símbolo de hermandad, de sinceras relaciones con Dios, una casa de encuentro y oración. Así evitaremos caer en esas patologías de lo sagrado, de lo cultural y del templo. Pastoral social. En medio de la pandemia, tenemos una oportunidad de honrar al Padre y a Jesús en los templos de los cuerpos de nuestros hermanos más pobres. Hoy tenemos la oportunidad de que con la pandemia, con ojos limpios, podamos reconocer más todavía la presencia de Dios en nuestros hermanos más afectados, ¿no es cierto? En medio de las tragedias que se han acumulado, pobres, mujeres, niños, migrantes. Muchas oportunidades más de acoger a Dios en los hambrientos sin techo, en los encarcelados y enfermos. Es una llamada urgente a fortalecer nuestras pastorales sociales para poder brindar un amor organizado, solidario y eficiente. No nos sirven de mucho las campanas, que haya mucho culto, muchos coros, si no se traduce eso en acciones concretas, porque al fin, como dice Jesús, vamos a ser examinados por los resultados. Me viste con hambre y me diste de comer, me viste desnudo y me viste enfermo y preso y me visitaste, solo y me acompañaste, marginado y me incluiste, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante para rescatar en nuestra vida parroquial. Bien, y bueno, un poco, esto me voy a saltar, ustedes lo podrán leer. ¿Cómo así se pusieron de nuevo? Si los cristianos ya no adoraban en un templo, ¿cómo así volvimos a los templos? Bueno, porque en la época de Constantino y Teodosio, como todo el mundo se convirtió al cristianismo, los templos paganos con sus sacerdocios y sus altares pasaron a la iglesia cristiana. Y ahí sufrimos un cierto retroceso en el paradigma sagrado hacia el Antiguo Testamento y hacia el paganismo, ¿verdad? Y eso nos ha venido acompañado siempre. Pero siempre por eso tenemos que volver al Evangelio, para no olvidar los rasgos más importantes del nuevo culto cristiano, un culto racional y espiritual, ¿no? Lo ven ustedes en Juan, en Romanos 12:1, ofrezcan sus vidas, sus cuerpos como ofrenda agradable a Dios, visitando a los encarcelados, siendo solidarios con los que tienen un cuerpo, el cuerpo. Lejos de toda espiritualización, el cuerpo es el lugar donde Dios habita, el cuerpo comunitario y el cuerpo personal de cada ser humano, ¿no es cierto? Y ahora en medio de la pandemia se me ha ocurrido a mí también proponer otras purificaciones rápidamente, porque no sé si ya estamos a punto, no tengo este momento, no, ¿qué hora es este rato? Son unos minutos para las 6. Purificar el santuario de nuestro corazón.
también nuestro corazón se puede volver un lugar de trajín y una cueva de ladrones, donde muchas cosas entran y salen. Jesús hablaba, entra en tu corazón, cierra la puerta y adora en lo escondido, en el santuario de la conciencia, ¿verdad? Si eso está lleno de preocupaciones, deseos, no dice Jesús que del corazón salen los adulterios, salen las maldades, salen los robos, los crímenes, las codicias. Entonces hay que cuidar que el santuario de nuestro corazón no sea una cueva de ladrones, ¿eh? Donde cualquiera puede entrar y llevarse lo más precioso que es nuestra intimidad y nuestra relación con Dios, ¿no? Y yo tenía una práctica desde los 13 años en el plan de vida que mi director espiritual nos impuso. Había un aspecto que todas las noches examinábamos: vivir en la presencia de Dios. De tal manera que durante casi 30 años de mi primera experiencia espiritual, todos los días examinábamos cómo Dios había estado presente en todo momento de mi vida, en el santuario de mi mente y mi corazón, ¿no? La oración del corazón de gratitud, de alabanza, se refleja en la toma de conciencia de todo lo que sucede. María guardaba todo en su corazón, ¿no? La purificación de nuestras intenciones, la armonización de nuestros valores y sentimientos con los de Cristo. Tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús. ¿No es cierto? Entonces, esta espiritualidad del corazón, el santuario del corazón. Pero cuidado, en todo puede aparecer el intimismo y la patología. Lejos de caer en un intimismo y alejamiento de la comunidad, de ahí sacamos fuerzas para lo que viene, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que viene? Purificar el templo de la vida comunitaria, de la sociedad. En un mundo desacralizado como el nuestro, es necesario consagrar las realidades temporales a Dios como misión específica de los laicos. Concilio Vaticano II. Nuestra presencia en el mundo profesional, de la economía, de la política, de la cultura, tenemos la obligación de hacer del mundo de las relaciones sociales, económicas, un templo donde reine la justicia, el derecho, el cuidado y la solidaridad. No basta con tener iglesias donde curas y fieles se porten honestamente si no trabajamos en el templo, en la purificación del templo de la comunidad global, que como saben ustedes está llena de ladrones y comerciantes, que en medio de la pandemia lo único que les sigue importando es ganar y acumular dinero sin importarles nada. Hoy las relaciones comunitarias a nivel global están profundamente dañadas por la corrupción y la violencia. Corremos el peligro de creer que es suficiente que limpiemos el templo de la conciencia y de la pequeña comunidad de fe, cuando el atrio, las calles del barrio, la ciudad, ya no solo es cueva de ladrones, sino espacio público, abierto, donde reina la codicia y la violencia. Lo que ha pasado en las cárceles, lo que pasa todos los días en los barrios de Guayaquil. Eso es, clama, ¿no es cierto? Esa sangre derramada clama venganza al cielo. Impurifica la tierra, impurifica todas las relaciones, desde la sangre de Abel hasta del último asesinado en nuestras calles, en nuestras casas, la violencia doméstica, todo esto, ¿no? Y el Papa Francisco nos pide purificar la casa común, la casa común del cosmos, la creación. El templo es la tierra, la Pachamama, la madre tierra que nos alimenta y que tiene como cúpula los cielos estrellados y millones de galaxias, ¿no? Este filósofo medio judío, medio cristiano que se llamaba Spinoza, pues decía que
sale al medio del campo y ahí está en el templo, que ese es para él el templo, ¿no? Porque claro, los otros templos sí se habían desvirtuado en gran manera, ¿no? San Francisco de Asís vivía esa fraternidad universal, ¿no? El Papa Francisco nos invita a una conversión ecológica que nos lleve al cuidado de nuestra casa común, a venerar y cuidar el templo de la creación. Durante años en los equipos bíblicos, recuerdo, siempre empezábamos nuestros talleres con el libro de la creación, ¿verdad? Leyendo ese libro maravilloso que el Señor ha escrito, no en letras, sino en algo que habla mucho más elocuentemente. Hoy el santuario de la creación está a merced de comerciantes y ladrones. En Cuenca vemos cómo quieren llevarse nuestros páramos y el agua sin conciencia, movidos solo por la acumulación. Y por último, purifiquemos las redes sociales también, que hoy las usamos muchísimo, ¿no? Están llenas de odio, de rencor. El mundo de Internet lleno de fake news, de insultos, calumnias, odios de todo tipo, de depredadores sexuales, de hackers, de timadores. Desde hace tiempo el poder está en manos de este ámbito de la información y el conocimiento. También ahí creo que tenemos un papel para hacer presente el espíritu del Señor y sanar el templo, todos los templos en todas sus dimensiones. Entonces, hermanos, creo que casi hemos cumplido el tiempo y entonces termino con este agradecimiento, recordando algunas 3 frases del Evangelio. Entonces mandó a la gente que se acomodaran y dando gracias, partió los panes y los iba dando a sus discípulos y ellos los sirvieron a la gente. Y en aquel tiempo Jesús, Mateo 11:25, Padre del cielo, yo te alabo porque has ocultado estas cosas a los sabios y las has revelado a los pequeños. Y San Pablo y la comunidad paulina, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les conceda espíritu de sabiduría para conocerle plenamente. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Gracias, Padre. Herodes el Grande, precisamente, pues el Herodes que según los evangelios mató a los inocentes. Mató a su madre, a sus hijos, era una bestia completa, pero era uno de los más grandes constructores de la época. Y entonces una de sus mayores obras fue la reconstrucción del templo. Tardó 41 años. Cuando Jesús dice que ese templo va a ser destruido, le dice en San Juan, ¿no? 41 años tardó en construirse ese templo por Herodes y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Herodes era un gran arquitecto. Gracias, Padre Fernando. ¿Alguna otra preguntita más? A ver, aquí tengo otra. María del Rocío Argüello. ¿Qué pasa con las ventas que se hacen hoy en los templos? ¿Cómo se los puede catalogar? ¿Es bueno o no? A ver, es inevitable porque son efectos de la cultura en todo lado. El problema no está en que se hagan o no se hagan ventas. El problema es que eso se convierta en la esencia del culto, ¿verdad? Todo el mundo que se va a Galápagos, está prohibido, uno quiere traerse una piedrita de Galápagos, ¿verdad? Todo el mundo que va a Galápagos quisiera traerse una piedrita de Galápagos, de recuerdo de ese santuario, ¿no es cierto? Es natural. Las fotos sustituyen un poco a esto. Los japoneses están tomando fotos en todas partes, ¿no es cierto? Entonces, este querer interiorizar algo
necesitamos siempre el lenguaje algún día hay que hacer un curso sobre liturgia, sobre la liturgia de los signos, que es increíblemente maravillosa, ¿no? Entonces, el lenguaje de los signos siempre va a requerir de estas cosas, pero convertir todo el culto en hacer que esa sea la esencia de nuestras relaciones con Dios o el ejercicio más importante, es una añadidura que puede haber o no haber, ¿no es cierto? Claro, si yo como párroco, lo que más me importa es una tiendita donde yo vendo las cosas religiosas y todo el mundo sabe que eso es lo más importante para mí, pues entonces ya estoy mal, ¿no es cierto? Gracias, Padre Fernando. Bueno, esta es sencillita, pero nuestra gente la pide. ¿Jesús predicaba solo en el templo? No, más bien solo 2 o 3 veces predicó en el templo. Jesús, no, ya lo he dicho, no es un funcionario del templo. Jesús predicaba en los campos, en las aldeas, en las entradas de las aldeas un poco más grandes, ¿no es cierto? Jesús predicaba de día, de noche, durmiendo con sus discípulos en medio del campo. Era un maestro donde los discípulos aprendían en el vivir cotidiano con él. Y acuérdense del sermón de la montaña. En realidad, en los evangelios solo se dice que Jesús en el templo, por ejemplo, en el evangelio de Juan, dice aquí en el evangelio de Marcos, solo una vez predica en el templo. En el evangelio de Juan dice que predica en 3 fiestas. En la fiesta de las luces, en la fiesta de la dedicación del templo y cuando purifica el templo, ¿no? Entonces, más bien dicho, Jesús de chiripa predicó en el templo, porque fue al templo en esas veces, pero no es que solo en el templo predicaba, no, ni mucho menos. Su cátedra, ahí estaba la cátedra de Moisés, es curioso, parece que había un sillón en el templo que representaba la cátedra de Moisés. Ahí se han sentado los escribas y fariseos, ¿no es cierto? Y han sustituido la misericordia y la justicia por el negocio. Entonces Jesús dice, no, ya esta gente ha usurpado a Moisés. Gracias, Padre Fernando. A ver, Katy, he recogido algunas tradiciones que el padre Fernando conoce muy bien. Yo también fui párroco allá en Checa, ¿te acuerdas? Chiquintac. Sí, y me traían, yo no había conocido ni en Echandía ni acá en Quito el diezmo. Oye, llenaba habitaciones de ese convento abandonado con granos. ¡Qué cosa! Me parecía tan hermoso, me traían y juntamos todo y luego lo vendimos, bueno, para arreglar la casa, porque a mí mi comunidad me daba de comer. La pregunta es, ¿tiene algo que ver esa costumbre antigua del diezmo con el diezmo que ahora piden grupos protestantes en los barrios a sus feligreses? Bueno, ¿Y a ver, y de paso, sí. uniendo, cómo recuperar la fraternidad en nuestras reuniones litúrgicas, aquella fraternidad original de las primeras comunidades que has mencionado? Ya. Bueno, en tiempos de Jesús y posteriormente, ¿no es cierto? El diezmo está mandado en los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Es parte de esta estructura solidaria del pueblo. Los sacerdotes que no tienen tierra para cultivar, van a vivir del diezmo de las otras tribus y también de parte de los sacrificios.
parte del sacrificio se quema y parte del sacrificio va a la mesa de los sacerdotes, ¿no? Entonces, es una costumbre muy antigua que también está en todos los pueblos no cristianos. Incluso si tú hablas, por ejemplo, con los indígenas, con los chamanes reciben, por sus servicios chamánicos, reciben dones. ¿Por qué? Porque hay la reciprocidad. Sí, en realidad la vida es un intercambio de servicios, ¿no es cierto? Y si alguien está plenamente a nuestro servicio, hombre, le pagamos con trueque. Le pagamos con trueque. Por lo tanto, los diezmos llegaron hasta nosotros como esta especie de trueque en la que al hombre, la persona que está dedicada completamente a nuestro servicio, le retribuimos con alguna cosa que le compartimos, ¿no es cierto? Y esto estuvo vigente durante la colonia y era uno de los mandamientos de la iglesia, pagar a la iglesia los diezmos, ¿no? Pero esto se suprimió con el concilio. Por lo tanto, cuando los hermanos evangélicos siguen haciendo eso, en realidad sí están obedeciendo la Biblia, pero yo digo que también es una manera de compartir que puede ser también, puede convertirse en patología, porque todo lo que significa intercambio de dinero, de poder, se puede dañar, ¿no? Dice un rabino que puso una frase muy bonita en su despacho, que había escrito lo siguiente: no quiero tu limosna si con esa limosna tú me quieres sobornar. No quiero tu limosna si con ella crees que puedes comprar a Dios. No quiero tu limosna, ¿no es cierto?, si con ella buscas prestigio y alabanza. Solo acepto tu limosna si entiendes que eso que tienes no es tuyo y lo estás devolviendo a la comunidad. Entonces es una cosa increíble, ¿no? O sea, esto permite reconstruir la comunidad. O sea, ¿cómo vivir la fraternidad? La fraternidad no se vive con abracitos y besitos, que luego nos damos en la misa y después de la calle no paramos de hacer a lo mejor, un movimiento de cabeza, pero no sabemos ni cómo se llama el hermano, ¿no es cierto? Creo que tenemos que crear relaciones realmente humanas y de proximidad entre nosotros. Solo si construimos relaciones humanas de proximidad, ¿no es cierto?, aún en medio del distanciamiento físico de la pandemia, solo así podremos construir esa comunidad y evitar que los cultos se nos vuelvan. Por ejemplo, una de las patologías que también se podría poner hoy es el culto espectáculo, ¿no? Me olvidé de esa otra patología. Es que hacemos unos cultos que son espectaculares, ¿no? Miles de gentes, todas en estado de trance, de lavado cerebral, ¿no? Con una bulla increíble, ¿no? Con parlantes a todo volumen que generan adicción. Personas que durante la mitad de la semana se pasan comentando del espectáculo como del partido de fútbol y la otra mitad se pasan preparándose para ir de nuevo al otro espectáculo. O sea, pero en su corazón son solo espectadores de un culto grandioso, pero no son fieles. El templo interior está completamente lleno de ruido, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas. Si ven, los participantes, la mayoría, el 80%, son para felicitar a Fernando, para pedirles más charlas. Estupendo. Pues gracias, Fernando, ¿verdad? Hacemos lo que se puede. Lo que se puede. Toda una vida dedicada al servicio de los hermanos, de la formación y del estudio, de clases. Qué bueno, Fernando.
te felicitamos de todo corazón. A ustedes, muchas Y gracias. hay muchas peticiones, pero bueno, ya he tomado nota, quieren que se hagan estudios donde se muestre la alternativa, la oposición en la Biblia a la supremacía del templo. ¿Cómo se hace una relectura del Cantar de los Cantares, de Ruth, de Jonás, que son duras críticas a la supremacía del templo? Bueno, pues poco a poco, son muchos los domingos del año. Y luego hay otra serie de preguntas que dicen en torno a que cómo recuperar Sí, la vida sí, sí, cristiana Carlitos, dime. las Aquí 24 te... horas del día, no solo el momento que entramos en la iglesia. Bueno, pues ¿cómo? Pues habría que hacer una minga y pedir sugerencias y a ver cómo lo hacemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando vamos en el bus con mascarilla, cómo dar, no sé, testimonio, o como me ha sucedido esta mañana, que como estoy sin vehículo, tuve que ir en un taxi amigo del barrio y le pregunté, bueno, a ver qué espera en el país de las elecciones. ¡Wow! Media hora. Qué lindo ese taxista. No les voy a decir porque, claro, se veía claramente correísta y media hora me dio toda su posición. Las 24 horas en el bus, en la calle, en la tienda, en la familia, en mi comunidad, no solo cuando estamos en la capilla. ¿No, Fernando? Eso dice, como has dicho tú, Jesús, en el campo, en la casa, en la mesa, comilón, bebedor, amigo de prostitutas y malas gentes. ¿Por qué? Porque andaba donde la gente bien cree que no hay que ir. Y Jesús allá estaba. Así, ustedes saben todas estas cuestiones del perdón de las deudas, etcétera, etcétera. Ese diezmo enfrenta directamente al pobre con cada judío, ¿verdad? En los ojos del pobre, el judío fiel ve el reclamo de la alianza. Tendrás misericordia con los huérfanos, los pobres, las viudas, etcétera. Luego hay el diezmo que los que van al templo a sacrificar pagan a los sacerdotes en cada sacrificio. Y hay un tercer diezmo que es del turismo cultural. Hay que gastarse en Jerusalén un diezmo más. O sea, cada vez que vas a Jerusalén y sobre todo cuando haces una peregrinación, no es que todo el tiempo vas a Jerusalén, pero hay estos tres diezmos. Un diezmo directo de cada judío con los pobres, un diezmo que se entrega a los sacerdotes cuando vas al templo y este diezmo que te gastas en Jerusalén. Es interesante porque no es un solo diezmo. Y el más importante de todos es el diezmo directo que tú compartes con los pobres. Ok, muchas gracias.